comenzó como una solución temporal terminó arrastrando a Puerto Rico a una de las mayores crisis fiscales en la historia de Estados Unidos. La deuda pública boricua es el resultado de décadas de decisiones fiscales, políticas e institucionales que comenzaron a acumularse con fuerza a partir de la década de 1970. A través de sucesivas emisiones de bonos, que es el método que el gobierno utiliza para pedir prestado, se financiaron déficits operacionales, infraestructura, programas sociales, el funcionamiento de corporaciones públicas e incluso subsidios para mantener artificialmente baja la factura de la luz, sin establecer mecanismos sostenibles de repago. Para el año 2017, cuando Puerto Rico se acogió a la quiebra bajo la protección del título 3 de la Ley Promesa, la deuda pública acumulada superaba los 72,000 millones de dólares, con obligaciones adicionales de más de 50,000 millones en pensiones no financiadas. La Constitución de Puerto Rico, en su artículo 6, sección 8, establece una cláusula de prioridad que obliga al gobierno a dar preferencia al pago de la deuda pública por encima de cualquier otro gasto. Este marco legal, combinado con prácticas crediticias agresivas y falta de supervisión fiscal efectiva, contribuyó a un endeudamiento crónico que culminó en el proceso de reestructuración bajo la Ley Promesa, una ley aprobada por el Congreso de Estados Unidos para permitir un proceso de quiebra criolla a Puerto Rico, condicionado a tener como síndico de las finanzas del gobierno local a la Junta de Supervisión Fiscal. En las décadas previas, Puerto Rico fue presentado como modelo de desarrollo. El programa de industrialización Operación Manos a la Obra, lanzado tras la Segunda Guerra Mundial, atrajo fábricas e industrias con generosas exenciones contributivas y generó un crecimiento económico acelerado en las décadas de 1950 y el 60. Sin embargo, a comienzos de los 70, ese modelo empezó a agotarse. La crisis petrolera de 1973 golpeó fuerte. El costo del petróleo se disparó, afectando la producción y encareciendo la vida en la isla. Puerto Rico, que dependía del petróleo para generar electricidad y mover su incipiente industria, entró en recesión. El desempleo rondó el 14% para mediados de los 70. Ante la desaceleración económica, el gobierno enfrentó déficit presupuestario. La Constitución de Puerto Rico exige un presupuesto balanceado, pero en vez de recortar gastos o aumentar impuestos a corporaciones y grandes fortunas, la administración optó por tomar prestado. El gobierno de Rafael Hernández Colón, determinado a no cargar a las empresas con más impuestos, recurrió al crédito en una escala inédita hasta el momento. En el año fiscal 1975, la deuda pública creció un 35% en un solo año, algo nunca antes visto hasta entonces. Esta explosión de deuda provocó que las casas acreditadoras degradaran por primera vez la clasificación de los bonos de Puerto Rico, encareciendo los intereses que pagábamos y reduciendo el apetito de los inversionistas por más bonos boricuas. Al cierre de los años 70, Puerto Rico ya mostraba una dependencia creciente de la deuda pública para financiar sus operaciones. La deuda total bruta rondaba los 6,000 millones hacia 1979. Aún con este endeudamiento inicial, la situación era manejable comparada con lo que vendría después. Las décadas siguientes verían multiplicarse esa cifra muchas veces. A finales de los 70, la capacidad de seguir tomando prestado se vio limitada. El sucesor de Hernández Colón, el gobernador Carlos Romero Barceló, enfrentó restricciones. La desconfianza de los bonistas tras la degradación de 1975 y un gobierno dividido limitaron la cantidad de nuevos préstamos que podía conseguir su administración. Aún así, Romero aumentó la deuda pública en unos 3,100 millones adicionales durante sus 2 cuatrienios. Se continuó con la política de exenciones contributivas a grandes empresas y para cuadrar la caja se aplicaron medidas de austeridad que incluyeron recortes y alzas en costos de servicios públicos. Por ejemplo, aumentó la matrícula de la Universidad de Puerto Rico, provocando huelgas estudiantiles en aquel entonces. A mediados de los 80 ocurrió un punto de inflexión.
Puerto Rico todavía se beneficiaba de la sección 936 del Código de Rentas Internas de Estados Unidos, un incentivo federal creado en 1976 que eximía de impuestos las ganancias corporativas generadas en Puerto Rico. Esto atrajo a la isla fábricas farmacéuticas y manufactureras, creando empleos e ingresos particularmente en los 80. Gracias a esos incentivos, la economía tuvo un respiro y mantuvo cierta estabilidad. En 1985 regresa al poder el gobernador Hernández Colón para un segundo mandato entre 1985 y 1992. Su administración esta vez siguió endeudándose, aunque de forma más sofisticada. Es en este periodo cuando se populariza el término deuda extraconstitucional, un eufemismo para referirse a deudas tomadas por corporaciones públicas o mecanismos financieros especiales que no contaban dentro del límite constitucional. Para 1992, último año de ese cuatrienio, la deuda pública había crecido a cerca de $13,800 millones, lo que significa que en los años 80 la deuda más que se duplicó. Ese aumento ocurrió a pesar de que en apariencia el gobierno central mantenía sus presupuestos anuales en balance. ¿Cómo es posible? La respuesta está en las corporaciones públicas. Agencias como la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y la Autoridad de Carreteras y Transportación, entre otras, tomaron préstamos masivos para construir infraestructura, plantas eléctricas, carreteras y autopistas. Y esos préstamos no se reflejaban inmediatamente en el presupuesto central. Hacia finales de los 80, Puerto Rico seguía en una posición intermedia. La deuda crecía, pero todavía los inversionistas compraban bonos puertorriqueños con apetito. Una razón clave era la triple exención contributiva de los bonos de Puerto Rico. Desde 1917, los bonos emitidos por el gobierno local están exentos de impuestos federales, estatales y locales en Estados Unidos. Durante años, esa alta demanda permitió al gobierno emitir deuda fácilmente y a bajo interés, incluso cuando la economía no crecía al mismo ritmo. La década de los 90 fue una de crecimiento de deuda explosivo, en parte porque también hubo grandes proyectos e inversiones públicas. Con el gobernador Pedro Rosselló, la administración tomó prestado a manos llenas para financiar obras de infraestructura de gran envergadura. ¿Cuáles? El tren urbano, el superacueducto, el centro de convenciones, el Coliseo de Puerto Rico, nuevas carreteras como la inconclusa PR10 y la Ruta 66, e incluso la reforma del sistema de salud. Todas esas iniciativas se costearon en gran medida emitiendo bonos y préstamos. Es cierto que durante buena parte de los 90 Puerto Rico gozó de un crecimiento económico moderado, en parte gracias a la continuada operación de empresas amparadas bajo la sección 936. Los bonos del gobierno mantuvieron calificaciones buenas en esos años, lo que permitió seguir emitiendo más deuda sin problemas aparentes. Sin embargo, la factura se acumulaba. ¿De cuánto fue el aumento? Entre 1993 y 2001, la deuda pública aumentó en aproximadamente 2.300 millones, alcanzando un total de unos 27.000 millones para el 2001. El endeudamiento de los 90 fue el más colosal hasta entonces, superando los incrementos de todas las décadas previas. A mediados de los 90, ocurrió un evento crucial que sembró las semillas de la crisis posterior, la eliminación gradual de la sección 936. En 1996, el Congreso de Estados Unidos decidió suprimir este incentivo contributivo federal, argumentando que era un regalo para las corporaciones más que un beneficio real para Puerto Rico. La eliminación no fue inmediata, sino escalonada a lo largo de 10 años. Inicialmente, el impacto no se sintió de golpe. De hecho, Rosselló sostenía que la salida de la 936 no causó una pérdida inmediata de empleos, pues en sus términos la manufactura se mantuvo. Pero una mirada más amplia muestra otra realidad. Con el fin de la 936, muchas empresas comenzaron a marcharse y la inversión nueva cayó en picada. Aún así, en esos últimos años 90, el gobierno no disminuyó su ritmo de gastos ni de endeudamiento. Al contrario, confiando en que algo reemplazaría a las 936 o en que un crecimiento futuro cubriría las deudas, se siguió adelante.